Mañana con 22 minutos y a esta hora nosotros nos vamos a enlazar de inmediato con el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, interrumpiendo la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, como lo ven en sus pantallas, que paralelamente pues ya ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Úrsula Letona. Nos vamos a ver el desarrollo de la misma. Adelante. Congresista Quintanilla puede continuar. Gracias, señora presidenta. Le decía que la construcción del Estado y la sociedad es una tarea permanente en todas las sociedades, y en una república democrática y liberal como nuestra también es una construcción permanente. Los derechos que se reconocían en la Constitución al inicio de la proclamación de la independencia y cuando nacimos como república no son estáticos y se van construyendo en el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, los derechos que se reconocen a las mujeres, a la igualdad, a la no discriminación, no fueron contemplados plenamente en 1821. Se le reconoce, por ejemplo, el derecho a participar como candidatas y elegir recién desde 1955. O sea, es decir, nuestras abuelas o bisabuelas no tenían esos derechos. Se ha avanzado bastante en superar esta discriminación, es cierto. Entonces, también en la construcción de la ciudadanía para quienes ejercen el uso de la violencia y la fuerza legal, como son los integrantes de la Policía Nacional, también es una construcción. En el presente proyecto de ley que modifica la Constitución, que plantea modificar la Constitución en el inciso 20 del artículo 2 y en el inciso 42 de la Constitución, aspira a que se reconozca el derecho a organización sindical, que es parte de la construcción de ciudadanía. No se está planteando el derecho a huelga, que es un tema absolutamente distinto. Yo decía de que el problema de las negociaciones por racionalidad estatal y racionalidad institucional es mejor hacerlo colectivamente. El inciso 20 dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía pueden ejercer el derecho de petición individualmente. Imaginémonos que 100.000 efectivos de la Policía Nacional aspiren a una modificación en el reconocimiento de alguna relación laboral. Es irracional debatir con 100.000 peticiones. Es mejor hacerlo colectivamente, es parte de los sindicatos. El gran debate que había, digamos, en relación entre trabajadores y las empresas es también que los sindicatos no son siempre, o como conciben a un sector, un obstáculo para el desarrollo empresarial, sino también es un problema de racionalidad, ¿no? Entonces también es mejor que se negocien las relaciones en forma colectiva. El otro elemento es de que los derechos se van construyendo cíclicamente, ¿no? O sea, yo aspiro que esta modificación constitucional, tengo entendido que hay un predictamen, la mayoría puede no estar de acuerdo, pero yo les aseguro que dentro de unos 20 o 30 años esto va a ser una situación mucho más clara, se va a admitir, vamos a tener menos prejuicios, vamos a tener una institucionalidad más sólida que permita. Hay algunos antecedentes de una legislación comparada, por ejemplo en Chile y República Dominicana se permite la sindicalización, más no la huelga. Y en otros países también de Europa se permite la sindicalización e incluso en algunos algún nivel de protesta como la huelga. Bueno, ese es el proyecto. Aspiramos que demos un paso adelante en la construcción de ciudadanía, ser un Estado moderno, democrático, tolerante, que busque la igualdad y la oportunidad para todos sin discriminaciones, y es parte de eso. Y en segundo lugar, aspiramos también un Estado mucho más racional y que pueda discutir problemas que son de interés de los miembros de la Policía Nacional en forma colectiva y no en forma individual. Aspiramos en el fondo a un país moderno. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Alcorta, hacer uso de la palabra. Congresista Glave, congresista Becerril. Gracias, presidenta. Yo siempre, con el respeto a todas las exposiciones y las propuestas que hacen los congresistas, en forma personal, no es una discusión de la bancada, yo me negaría rotundamente a dar un paso adelante con respecto a la sindicalización de la Policía Nacional. La PNP, como las Fuerzas Armadas, es una profesión muy particular, muy especial, de entrega a la patria, de un sometimiento en el buen sentido de la palabra
a las órdenes jerárquicas de una formación castrense, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. Someterlos a una situación de sindicalismo es una cuestión bastante delicada, compleja, que no llevaría a un buen resultado. No es una empresa, no son los trabajadores del Congreso de la República, no son empresas públicas y privadas que tienen su sindicato y varios sindicatos. Es una decisión particular, especial, excepcional, que no podría someter a las Fuerzas Armadas y a la Policía a una situación de exigir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, alguna mejora de remuneración, una serie de cosas, porque entonces esto nos llevaría a la paralización dentro de una huelga, o marchas públicas, conflictos sociales. Entonces la cosa es muy complicada porque las Fuerzas Armadas y la Policía tienen un régimen laboral y salarial como pensional muy particular también. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana la policía o la Marina o el Ejército hacen una huelga porque no están de acuerdo con el nuevo general que han nombrado o con el ascenso que han originado o con cualquier circunstancia de su propia institución, de su propia naturaleza? Paralizan. Se acabó. Eso es bien complicado, es bien delicado, porque creo que los derechos de las Fuerzas Armadas y la Policía se contemplan permanentemente, tienen otra forma de procedimiento. Mucho se ha flexibilizado inclusive en el reglamento de la Policía y las Fuerzas Armadas. No tenemos un problema abierto. Se lo dice alguien que ha defendido a muerte el tema pensionario, por ejemplo. Yo fui la que propuse el tema de la reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Policía en el gobierno de Alan García. Cuando los retirados estaban acá afuera, los retirados, los activos no pueden salir. Y se hizo toda una situación, y lamentablemente lo que se manejó con Gianpietri, que es el vicepresidente, fue una reestructuración que iba a ir en 5 etapas, no en 5 años seguidos, en función a la caja fiscal. Entonces es bien complicado el tema en general. Tienen su propia reglamentación, tienen su propio sistema, tienen su propia organización. Por lo tanto, no veo viable en absoluto, de ninguna de las formas, para que la policía en general pueda sindicalizarse. Los referentes de otros países pueden servirnos como referentes y punto. Pero el Perú no es Finlandia, el Perú no es Estados Unidos, el Perú no es Rusia, el Perú no es Chile. Entonces, creo que tienen su régimen, sería muy delicado y creo que sería en el sentido de violentar una conducta que hoy día no está contemplada en ninguna parte. En lo personal, yo rechazaría esa propuesta, presidente. Me pidió una interrupción el congresista Quintanilla, presidente. Congresista Quintanilla. Yo agradezco la intervención de la congresista Lourdes Alcorta. El proyecto de ley no plantea que las Fuerzas Armadas se sindicalicen, solo los miembros de la Policía Nacional. En segundo lugar, no se reconoce el derecho a huelga, sino el derecho a organizarse y presentar peticiones colectivas y debatirlas colectivamente. La misma argumentación que podemos escuchar en contra, si uno le sustituye la palabra efectivos de la Policía Nacional por los derechos de las mujeres, son los mismos argumentos que se esgrimían cuando se pretendía negarle los derechos a las mujeres. Después de un buen tiempo nos hemos convencido de que la construcción de ciudadanía y de sociedad peruana es un hecho de avance realmente positivo el haber reconocido los derechos de las mujeres. Entonces, en este sentido también creo yo que esto es una batalla bastante larga, ¿no? Y vuelvo a remarcar, no estamos planteando que tengan derecho a huelga, no estamos planteando que sean los miembros de las Fuerzas Armadas y estamos planteando solo la organización sindical y la petición colectiva. Gracias. Para que concluya, congresista. Okay. Nos quedamos con la Policía Nacional. Igual mi posición es exactamente la misma, no va a variar, solamente que saco a las Fuerzas Armadas. Pero por otro lado, el derecho a las mujeres es completamente diferente, absolutamente diferente con respecto al régimen policial. Aunque no sea una huelga por derechos salariales, sino por peticiones grupales en una solicitud de negociación. No la considero viable. En lo personal, yo creo que el crimen en general es crimen para hombres, para mujeres en general. Creo que en todos los aspectos el crimen es crimen. Más allá si es feminicidio, si es contra el hombre, si es contra una persona por robar un celular. Todos los días nos levantamos hoy día porque mataron a una persona, a un menor, a quien sea, por un celular. Por un celular. Entonces, para mí el crimen es crimen en cualquier circunstancias, con excepción de los menores de edad, en el caso de que sean maltratados. Yo presenté un proyecto de Comisión de Justicia. Pero aún así, es un tema bastante delicado, bastante complejo. No lo desairo, pero no estoy de acuerdo con él y es lo que estoy manifestando, no estar de acuerdo con él y me opondré absolutamente a esa propuesta. Gracias, presidenta.
Congresista Glave. Muchas gracias, presidenta. Creo que tenemos una diferencia de miradas. Yo comparto la posición del congresista Quintanilla, en el sentido de que hay quienes ven a los sindicatos como un foco de conflicto. Y en realidad lo que nosotros estamos haciendo a través de la propuesta del congresista Quintanilla es por el contrario. Es decir, los sindicatos pueden ayudar a la solución de conflictos. Y esa es precisamente la posición. Y el plantear que la Policía Nacional del Perú, que es una institución del espacio civil, presidenta, que está encargada del orden interno, tiene la necesidad de organizarse y procesar un conjunto de demandas. Los sindicatos, presidenta, no solamente tienen la alternativa de huelga, tienen la alternativa de negociación colectiva. Y en el Perú tenemos la posibilidad de ir a un arbitraje en materia laboral, cuando tenemos una discrepancia entre el empleador y el empleado a través de la organización sindical. Entonces, no estamos planteando una alternativa que plantee generar conflictos dentro de la policía, sino al revés. Hace poco, una de las personas que brinda seguridad para mí, como cada uno de nosotros que tenemos a personas que nos apoyan en la seguridad, me mostró con muchísima indignación, presidenta, la foto de este policía del Braem que estaba siendo sacado de la zona donde acababa de ser asesinado en un station wagon en el techo, presidenta. O sea, no había ni siquiera la dignidad de tener un carro especial para sacar a los muertos de la policía que están en la zona del Braem y que han perdido la vida por tratar de defendernos en una situación como esa. Y entonces, claro, ¿qué cosa es lo que dicen? No tenemos canal oficial para poder presentar una queja y presentar, por ejemplo, mejoras en nuestras condiciones laborales. Y ese es un típico caso que necesitaría un sindicato para plantear, por ejemplo, cuáles son las condiciones en las cuales se brinda el servicio y se trabaja en una zona de emergencia como esa, en la que por lo menos podríamos tener un carro especializado para sacar a una persona que pueda perder la vida por defender al país en un escenario como ese, ¿no? Entonces, creo que la iniciativa del congresista Quintanilla, más bien por el contrario, lo que está buscando es generar herramientas para personas que brindan un servicio, que trabajan para el Estado peruano y que hoy por hoy no tienen herramientas para defenderse, ¿no? Gracias, congresista Glave. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. Yo creo que es loable lo que busca el colega Alberto Quintanilla, pero lamentablemente esto choca con la realidad. Cuando hablamos de sindicación de las fuerzas policiales y a la vez dice no se le reconoce el derecho a huelga, o sea que esto es un sindicato diferente a los demás. En el proyecto de ley del señor Quintanilla, él no estipula, no contempla que no tienen el derecho a la huelga, no lo dice. Hay que recordar, según la doctrina, los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga se complementan, teniendo un rol dinámico e indisoluble. No podemos decir, sí, pues un sindicato, pero a ti voy a discriminarte, a ti voy a recortarte, tú eres un sindicato que no tiene derecho a huelga, que no tiene derecho a negociación colectiva. No, un sindicato, según los tratados internacionales, tiene que tener todos los derechos que se da de un inicio. Además, recordemos, ¿cuál es la finalidad de la Policía Nacional del Perú? Es restablecer el orden interno ante una posible huelga. Esa es una de las finalidades constitucionales de la PNP. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si la policía entra en una huelga? ¿Cómo queda con su función? ¿Quién va a restablecer el orden constitucional? Digamos, igual como fue el año 75, el 5 de febrero, recordamos, la policía paró huelga, salió el ejército y hubo decenas de muertos, saqueos, desmanes. Así que cada uno en su real dimensión. La policía tiene su propia jerarquía, su propia forma de organizarse. Es así que en el caso de la policía, por ejemplo, contraviene incluso la naturaleza de carácter jerárquico de la policía, ¿no es cierto? La policía tiene un carácter jerárquico, disciplinado, subordinado, que ostenta la Policía Nacional del Perú. Yo creo que en realidad el derecho a la sindicación no es coherente con la organización ni con las funciones que desempeña la PNP del Perú. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. ¿Algún congresista adicional? Congresista Figueroa. Gracias, presidenta, por su intermedio para saludar
a los congresistas presentes. Interesante lo que plantea el congresista, pero tenemos la mala experiencia de tener sindicatos. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el sindicato de choferes que hemos tenido. Yo como chofer de esas épocas, lo que hemos formado ahí es delincuentes, ¿no? El presidente del sindicato de choferes se fue con la bolsa de plata que nosotros juntamos en esa época. Tenemos, por ejemplo, el sindicato de los maestros. En realidad, ¿a dónde vamos a llevar si tenemos un sindicato más a la institución que nos protege a todo el Perú, que tiene que velar por la paz, por la pacificación, por investigar, digamos, delincuentes terroristas que hoy en día, por ejemplo, están saliendo ya de la cárcel y esos van a retomar otra vez a actuar en el Perú? Yo creo que en esta situación tenemos que analizarlo muy profundo y no podemos nosotros permitir de hacer, digamos, sindicatos en una institución tan importante como es la Policía Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Glave. Muchas gracias, congresista Figueroa. Lo que pasa es que creo que tendríamos que entrar probablemente a otro debate, porque acá lo que está quedando claro es que lo que hay es una oposición a la formación de sindicatos, presidenta. Y entonces, por ejemplo, ya que nosotros andamos, bueno, la mayoría de organizaciones acá presentes, planteando la necesidad de entrar a la OCDE, una de las tasas de sindicalización más altas son los países que forman parte de la OCDE, con 55% de sindicalización, cosa diferente a la del Perú. Y probablemente parte de los problemas que tenemos de precarización es que no tenemos sindicatos, presidente. Entonces, habría que tener cuidado en la diferencia del debate que estamos teniendo acá, porque si el argumento es simplemente que no se quieren sindicatos, entonces ese es otro debate, pues, presidenta, que en el fondo no se reconoce la organización sindical como una organización fundamental para la vida democrática en el país, ¿no? A ver, congresista Glave y en general. Congresista Torres. Gracias, presidenta. Presidenta, yo creo que en realidad no nos cabe duda el tema de la importancia que tienen los sindicatos y de hecho la bancada de Fuerza Popular en más de una oportunidad ha tomado posición al respecto, fortaleciendo. Yo creo que la observación que se hace es natural en la presentación del proyecto de ley del congresista Quintanilla. Me parece interesante el tema de la sindicalización en el tema de las Fuerzas Armadas, de la policía. Sin embargo, es difícil pues entenderlo cuando estamos hablando de un ente en donde la característica fundamental es una cadena de mando y una jerarquía. Me llena de temor, por ejemplo, fortalecer un derecho de sindicalización y encontrarnos en situaciones extremas en las cuales el tema puede generar un daño colectivo mucho más importante. Claro, ahorita, después de varios años en donde hemos logrado pacificar el país, en donde los problemas limítrofes se han reducido, parecería natural. Sin embargo, Dios no quiera, pero estas cosas son cíclicas, ¿no? Y seguramente en cualquier momento va a volver a suceder. El día de hoy vemos cómo terroristas salen de las cárceles y Dios no quiera, pero podrían volverse a organizar. Y ante esa situación, abrir siquiera una posibilidad para que dentro de estas fuerzas puedan formarse sindicatos, creo que no conversaría de manera adecuada con la naturaleza propia de la organización. La sindicalización es un derecho que nosotros defendemos, es importante para poder hacer el contrapeso con las empresas, con otro tipo de entidades, pero en este caso específico, cuando la Constitución le ha hecho un encargo tan especial a nuestras Fuerzas Armadas, creo que no conversa. De hecho, también entiendo que las organizaciones internacionales también lo reconocen así, ¿no? Tanto el convenio 87 como el 151 de la OIT. No soy experto en la materia, pero creo que este es un caso excepcional en donde se justifica el hecho de que no se tenga esa prerrogativa. Gracias, presidente. Finalmente, en el entendido que en la sesión anterior estaba el dictamen y que hoy día invitamos al congresista Quintanilla a exponer, creo que es bien importante dos temas que se han tomado en cuenta
con motivo de la presentación del dictamen, que es el siguiente punto. El primero, que la fórmula legislativa presentada por el congresista Quintanilla omite justamente hacer esa distinción de la que hoy nos habla entre huelga y el derecho de sindicación. Como bien lo ha señalado el congresista Becerril, la doctrina de derecho opina que estos derechos son indisolubles, no puede haber distinción. Otro punto que se ha tomado en cuenta en el dictamen, que tiene que ver justamente con la posibilidad de que tiene el Estado peruano de acceder o no a otorgar este derecho en el marco de los convenios internacionales. Entonces, yo, habiendo concluido el debate, quisiera pasar inmediatamente al dictamen que se propuso en la sesión anterior respecto del proyecto de ley del congresista Quintanilla. Sí, congresista. Gracias. Miren, los derechos que reconoce la legislación internacional, por ejemplo, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de 1948, y que ustedes lo mencionan en la página 5 del predictamen, reconocen los derechos a sindicalización. No es cierto de que si aprobamos la sindicalización se aprobará automáticamente la huelga, porque en este caso hay que ser expresamente señalado que si digamos sindicalización sería, digamos, el derecho a huelga. No menciona la propuesta, evidentemente, porque no la incluye, ¿no? Y no podríamos hacer una interpretación extensiva en este caso. Bueno, yo sí creo, digamos, y vuelvo a remarcar que si sustituimos la palabra Fuerza Armada por mujeres, escucharíamos el debate entre 1950 o años previos, hace más de 60 años, los mismos argumentos. La mujer, si participa en política, se va a destruir la sociedad, se va a destruir la disciplina en el hogar, vamos a debilitar, vamos a meterla en cuestiones que no corresponden, vamos a ir en contra de la naturaleza, de la divinidad, etcétera, etcétera. Yo creo, digamos, que esta es una batalla larga y yo creo, digamos, que quiero finalmente, digamos, responder al congresista Modesto Figueroa, no es que los sindicatos sean perniciosos. Esa posición de que los sindicatos siempre son malos, siempre son perversos, es un debate que se dio hace más de 200 años y fue superada, ¿no? Entonces, un poco que habría que intentar modernizarnos, intentar que el Perú entre en la construcción de ciudadanía, en igualdad de derechos, un paso adelante, ¿no? Gracias. Gracias, congresista. Adelante, congresista Becerril. Para aclarar el tema, nosotros en Fuerza Popular no creemos que los sindicatos sean perniciosos ni malos. Creemos que son importantes. Obviamente, si, la posición de un congresista que tiene todo el derecho de hacerlo no inmiscuye a la bancada, como dice que Fuerza Popular piensa eso. Eso no es cierto. Y además, creo que cuando no hay argumentos para defender un proyecto de ley, como en este caso, ¿qué se hace? Y lo que hace el colega Quintanilla, quiere comparar el derecho a sindicación a voto de las mujeres, que no tiene nada que ver. Pero obviamente es la falta de argumentos, entonces me voy, polarizo, voy a otro tema, y ahí quiero esgrimir mi posición, porque no puedo esgrimirla en mi proyecto de ley que quiero defender. Gracias, presidente. Vamos a pasar al siguiente punto de la agenda, habiendo concluido el debate. Predictamen recaído en el proyecto de ley 1299, que propone la modificación del artículo 20 y 42 de la Constitución Política, referencia a los derechos de petición colectiva y sindicalización de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Esta iniciativa, de acuerdo a su fórmula legal y exposición de motivos, busca permitir el derecho de petición colectiva y de sindicación a los integrantes de la PNP con el fin de viabilizar un diálogo horizontal, corrigiendo deficientes condiciones de trabajo en dicha institución. Después de haber realizado el estudio sobre la materia, esta comisión considera que los convenios 87 y 151 de la Organización Internacional de Trabajo facultan a los estados firmantes a determinar si se concede o no a sus fuerzas armadas y policiales el derecho de sindicación. En ese sentido, el constituyente
tanto en la Constitución Política de 1979 y 1993, consideró conveniente limitar tal derecho para ambas instituciones en virtud de que a su juicio contravenía a la naturaleza de sus funciones ejecutivos. La huelga es un mecanismo inherente del derecho de sindicación, podría afectar el marco organizativo de la PNP, generando innegables problemas que traería al gobierno a negociar constituciones de tal magnitud, pudiendo afectarse el objetivo principal de nuestras fuerzas policiales. El derecho de huelga, sindicación y negociación colectiva, además, son indesligables y están garantizados por el artículo 28 de nuestra Carta Fundamental. Una posible huelga de miembros de la Policía Nacional de Perú podría traer consigo una drástica disminución de la capacidad operativa de dicha institución en la lucha por mantener el orden interno. En la legislación comparada encontramos consideraciones similares. Tal es el caso de la resolución emitida el 11 de abril del 2017, recientemente por la Corte Suprema de Justicia Argentina, en la cual se argumenta que es constitucionalmente admisible la restricción o prohibición de la sindicalización a los miembros de las fuerzas de policía provinciales si ello es dispuesta por una ley local, toda vez que el convenio número 87 de la OIT faculta al Estado firmante a decidir dicho reconocimiento. Hemos recibido la opinión negativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo que la propuesta del presente dictamen es recomendar el archivo del proyecto presentado. Habiendo concluido el debate, habiendo presentado el congresista Quintanilla su posición, vamos a pasar a una votación nominal. Congresista Ceballos. Sí. Presidente, el tema es sumamente importante y yo creo que esto debería ser producto de un mayor debate y una mayor sensibilización con la opinión pública. Mire, el congresista Quintanilla ha hecho una exposición muy sucinta, pero de repente ha pasado por alto muchos precedentes que se han recogido del derecho comparado. Más aún, usted ha hecho énfasis al convenio 87 de la OIT y no lo prohíbe, y el Perú es parte de este convenio. Y lo que deja abierta es la potestad discrecional de que los estados pudieran o no asumirlo. En la propuesta que se nos ha expuesto esta mañana se habla de una reforma constitucional. Obviamente, en principio, no es constitucional el proyecto si fuera como una ley, ¿correcto? Ahora hay una modificación. Entonces, creo que debería ser producto de un debate mucho más amplio. Pero eso también me trae a colación otro tema, Presidenta, que creo que está en sus manos. Hubo un fallo del Tribunal Constitucional respecto a los servidores públicos y la negociación colectiva, usted recordará, que nos dio un plazo perentorio de 1 año, que obviamente ya caducó en julio del año pasado. Creo que sería pertinente retomar el tema, preparar un predictamen y someterlo a discusión, porque inclusive ante este vacío u omisión de la Comisión de Constitución en particular, se está acudiendo a lo que es el arbitraje, es contraproducente, entonces tenemos que actuar y de una vez emitir la norma pertinente. Ahora, y reitero una vez más, el tema no deja de ser una improvisación, yo saludo al congresista Quintanilla por esta iniciativa, pero tiene que ser producto de un mayor espacio de deliberación, discusión y sensibilización. Gracias, congresista Ceballos. Congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Últimamente estamos en una etapa de que si se debate en el Pleno, hubo poco tiempo, corte intermedio, 15 días más. Presidenta, creo que a todos nos llega en su momento la agenda y se puede revisar. Bueno, si nos revisamos cada uno de nosotros, además, en el caso de colegio Ceballos me llama la atención, ¿no? Él es vocero de su bancada y por tanto creo que tiene una relación cercana con el Ejecutivo, esa es la función finalmente, ¿no? Según tengo entendido, creo que 3 ministerios han votado, se han manifestado en contra. Bueno, pues esas son las incoherencias, pues, ¿no? La bancada por un lado, el Ejecutivo por otro lado, es un tema que es siempre ya acá visto en el Congreso en muchas oportunidades. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Becerril. ¿Me permite para terminar? Congresista Ceballos. Sí. Yo lamento que la coherencia solo esté al frente y aquí nunca haya nada. De verdad que es mucha mezquindad política el tema. Presidenta, yo lo que he dicho es que no es que no lo haya leído. Yo lo que he manifestado es que este tipo de materias requieren de un mayor debate ante la opinión pública, requiere una mayor sensibilización. Y el debate no pasa necesariamente ni se agota en esta comisión. El tema no deja de ser pertinente e interesante, pero deberíamos abrir un poquito la ventana para que sea discutido con mayor criterio. Nada más he reclamado. A ver, congresista Ceballos, les voy a explicar.
Ya cuando vienen los proyectos, nosotros en la sesión anterior propusimos este proyecto a debate. Y la congresista Glave pidió que escuchemos al proponente porque no había tenido la oportunidad. Hoy día ha venido el proponente, hemos pedido las opiniones a los sectores competentes, hemos abierto la discusión a los sectores, esto ha estado colgado en el trámite de ley y hoy que hemos escuchado al congresista Quintanilla, las observaciones se han mantenido. El proyecto mantiene en forma deficiente, él nos dice hoy día que no podría extensivamente colocar expresamente que se excluya la huelga y sin embargo la fórmula legislativa es ambigua. La comisión ya ha presentado un predictamen, entonces si creen que el tema todavía merece mayor discusión, bueno, yo los invito a presentar una fórmula completa que abra la discusión aún más, porque de acuerdo al trámite de ley es lo que corresponde. Hemos pedido las opiniones, las hemos recabado, hemos citado al expositor, hemos escuchado y el predictamen está listo. Así que vamos a pasar una votación nominal. Antes de eso, le voy a dar la bienvenida al congresista Lapa, al congresista Vergara, al congresista Osías Ramírez, que estaba por aquí, y al congresista Richard Acuña. Votación nominal. Congresista Quintanilla. Ok. Congresista Ceballos. Congresista Gilbert Violeta. Congresista Vergara. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Lapa. En contra. Congresista Miguel Ángel Torres. A favor. Congresista Lourdes Alcorta. A favor. Congresista Héctor Becerril. Congresista Mauricio Mulder. Conste el voto de la presidencia. Congresista Acuña, perdón. A favor. Conste el voto de la presidencia a favor. El dictamen ha sido aprobado por mayoría con 10 votos a favor y 2 en contra. Siguiente punto, predictamen recaído en el proyecto de ley 1840-2017 que propone modificar el artículo 13 de la Ley de Elecciones Regionales para permitir que las personas nacidas en su respectivo departamento o región postulen a los cargos de gobernador, vicegobernador o consejero regional. Ponemos a consideración el predictamen sobre el proyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular a iniciativa del señor congresista Percy Alcalá Mateo, mediante el cual se propone modificar el artículo 13 de la Ley de Elecciones Regionales con la finalidad de restituir la posibilidad de que puedan postular a los cargos de gobernador, vicegobernador y consejero regional las personas nacidas en la circunscripción correspondiente. Dentro del margen de discrecionalidad con la que cuenta el legislador para regular las condiciones y requisitos para el ejercicio de los derechos a la participación política, como es el caso del derecho a ser elegido, resulta viable exigir la existencia de un vínculo entre el candidato y la circunscripción para la cual pretende postular. Así dicho vínculo se puede acreditar con la residencia en la jurisdicción a la que se pretende acceder o con el nacimiento. Se busca asegurar la existencia de incentivos para que los candidatos se informen y se integren a la actualidad política, social, económica, ambiental y jurídica de la circunscripción a la cual pretenden postular. Encontrándonos ante la regulación de condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, debe cuidarse que toda limitación, condicionamiento o requisito atienda a criterios o parámetros de proporcionalidad. Por ello, en aras de optimizar el derecho a ser elegido y en la medida que el nacimiento es un tipo de vínculo válido entre el candidato y la circunscripción, la Comisión de Constitución recomienda la restitución de la facultad de la que puedan postular a los cargos de gobernador, vicegobernador y consejero regional las personas nacidas en la circunscripción correspondiente. En aras de uniformizar la legislación vigente, también facultar dicha disposición al ámbito municipal. Otro aspecto que amerita evaluar es si corresponde mantener el requisito de residencia efectiva o si por el contrario resulta factible su flexibilización a efectos de uniformizar la legislación vigente, estableciendo la figura del domicilio, incluido el domicilio múltiple al ámbito regional. Sobre ello, la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones ha permitido postular a cargos regionales a personas que han ejercido cargos públicos en el exterior, que han estudiado en el exterior y que laboran a tiempo completo en una circunscripción distinta a aquella a la que pretendían postular. Es decir, el Supremo Tribunal Electoral ha optado por una interpretación flexible del requisito de residencia efectiva, tanto a cargos regionales como municipales. En ese sentido, esta comisión también estima que corresponde flexibilizar la regulación a nivel regional y uniformizarla con la legislación local, por lo que recomienda que se exija domicilio
domicilio, con la posibilidad de acreditar domicilio múltiple por un periodo continuo de 2 años anteriores a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de solicitudes de inscripción en lista de candidatos. Finalmente, sobre si corresponde mantener la exigencia de inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de un domicilio en la circunscripción para la cual una persona pretende postular, se encuentra que el DNI con domicilio en la circunscripción debe ser considerado como una herramienta del candidato para acreditar el cumplimiento del requisito del domicilio, dando el carácter de prueba privilegiada del referido documento de identidad, por lo que, considerando además que el derecho a elegir y el derecho a ser elegido son derechos distintos, la Comisión de Constitución y Reglamento recomienda que se suprima el requisito a nivel regional de inscripción en el DNI con domicilio en la circunscripción para la cual se postula. Tienen el uso de la palabra los señores congresistas. Sí, Percy Alcalá, Fuerza Popular y la comisión ha visto conveniente que esto es un tema que entre a debate. Sí, congresista Glave. Sí, la duda que nuevamente se la plantea, tenemos un conjunto de proyectos que tienen que ver con reforma electoral y no necesariamente queda claro cuáles son las prioridades y los órdenes con los cuales ingresa. Es su competencia, me queda clarísimo. Sin embargo, hay varios temas que se han planteado que no necesariamente son y, en fin, sí, se puede ver, es un proyecto de Fuerza Popular, pero creo que sería importante, como se lo hemos pedido en varias oportunidades, tener una idea de cómo vamos a ir abordando este debate.